Muy buenas tardes. Bueno, sí, me ha tocado la responsabilidad de cerrar este evento. Prácticamente ya creo que mi ponencia es la última, ¿no? Sí. Bueno, trataré de estar a la altura de la ocasión. Quería empezar destacando que yo tenía una presentación, digamos, ya preestablecida, pero de estas cosas que típicamente ocurren cuando ya vienes a un evento y empiezas a notar lo que va desarrollándose, dices, bueno, no voy a hablar de lo mismo que ya se ha comentado, y traté de cambiarla un poco para complementar todo lo que aquí se ha dicho. Y aprovecharé ciertas cosas y ciertas ponencias un poco para hacer énfasis en estos aspectos que desde hace muchos años venimos trabajando. Uno de ellos, por supuesto, lo de la funcionalidad continua. Eso me pareció muy prudente hacer mención a ese punto. Y respecto a la última ponencia que se acaba de tener de ControlSoft, quiero destacar que nosotros desde hace ya algún tiempo estamos utilizando este software Idea Estática Connection. Y de verdad los recomiendo muchísimo. No tenía en las primeras versiones la parte, digamos, de la normativa americana, pero bueno, ahora se ha incorporado. Y en la presentación que tengo veremos incluso qué es lo que se viene haciendo en el tema de conexiones precalificadas y cómo este software cabe perfecto para hacer todo este análisis. Bien, bueno, vamos a empezar un poco. La idea entonces será destacar la influencia de la ductilidad que tanto se ha hecho mención en estos 2 días, y el diseño por capacidad en el desempeño sísmico de edificaciones. Y lo destaco precisamente por el hecho de que, evidentemente, una estructura esencial, tal como se ha comentado en estos días, no debe tener ningún tipo de falla, porque parece ilógico que este tipo de estructuras se diseñen ya para que se vayan a dañar. Evidentemente lo veo así y creo que debemos apuntar hacia eso, tal como lo he explicado, muy bien dicho. Creo que se ha tomado conciencia en el grupo de que algunas personas que a lo mejor desconocían que esto existía, bueno, el ingeniero nos hizo una exposición muy clara. Sin embargo, tenemos que batallar contra el hecho de que una buena cantidad de estructuras se seguirán diseñando con criterios de utilidad, porque evidentemente sus costos habrá que valorar si pequeñas estructuras que no tengan grandes dimensiones convenga o no hacer un sistema de aislamiento. Eso seguramente también vendrá, pero si vamos a aplicar criterios de capacidad y de utilidad hay que hacerlo bien. Y en este tópico he sido muy enfático porque creo que hay muchos aspectos que, aunque están en las normas y pareciera ser de dominio de todo el mundo, no se desarrollan de la forma correcta. Y vamos a ver ciertos tópicos en ese sentido. Lo primero que voy a destacar son los pórticos especiales resistentes a momento de concreto reforzado, y después veremos los de acero. Y como tengo una hora, quise destacar sobre todo una tipología, porque tenía preparado para pórticos excéntricos, concéntricos, buckling restraint, sistemas de muro, pero bueno, eso no da tiempo en una hora. Bueno, lo primero, y digamos, voy a ir de menos a más, evidentemente son los requisitos mínimos, todos los conocemos, las dimensiones mínimas que se imponen, y ahí destaco esta relación de la luz de un tramo, que debe ser mayor o igual, por lo menos, como mínimo, a 4 veces la altura útil, porque es muy frecuente que, debido a la arquitectura, algunas dimensiones de viga no cumplan este requerimiento. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, hay que diseñarlos como unos elementos de inteles que tienen otras categorías. Igualmente las columnas, bueno, esto lo sabemos, pero sin embargo siempre hay la típica pregunta de cuál es la dimensión en que un elemento clasifica como columna. Muchas veces hemos visto casos de edificios altos que la columna puede tener, por decir cualquier número, 40 centímetros o 50 centímetros de ancho por 2 metros, no es una columna. Es una pantalla y hay que diseñarla como tal. Aquí empezamos a entrar en un tópico bastante relevante. Esto está en la CI 318
2014, pero ha estado desde la versión 2005, 2008, 2011 y estará por bastante tiempo. La resistencia a momento positivo en la cara del nodo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. Lo vemos claramente allí, es decir, en los extremos de las vigas, digamos, pegado a la columna, hay necesidad de diseñar el momento positivo como un porcentaje del negativo. Ahora, pregunto, ¿por qué es necesario este tópico? O sea, ¿por qué existe este requerimiento? ¿Será suficiente el medio? ¿Será suficiente aplicar esto? Vamos a ver. ¿Por qué está allí en la norma? Incorporar acero en compresión, que no brinda mucha más resistencia, porque al igual hay un equilibrio de tracción y compresión, lo que viene a hacer es un incremento de la ductilidad. Ahora, muchos valores que están en la norma son genéricos. ¿Cuánto se incrementa la ductilidad? Y yo añadiría otro aspecto que no está en la norma, que es que más allá de incorporar un acero en compresión, ¿cuál es la debida relación que puede tener una sección con su acero de refuerzo en tracción y, por supuesto, su relación en compresión para lograr las ductilidades que nosotros suponemos va a tener el sistema? Porque un aspecto criticado puede ser que evidentemente diseñemos con una alta ductilidad y que el sistema vaya a tener un gran daño. Pero otro peor es que supongamos que tiene tal ductilidad que ni siquiera logre. Porque ni siquiera el objetivo principal, que es evitar el colapso, se logrará. ¿Cuáles son los valores que, por ejemplo, típicamente se utilizan para un pórtico resistente a momento de concreto reforzado en la E030? ¿Un R de cuánto? De 8. ¿De 7? 8. Pero fíjense, de hecho no varía demasiado. Cuando empezamos a ver todos los sistemas que están allí, no hay una gran variación de esas ductilidades. Pero digamos que el valor es 8. Lograr que sea 8, vamos a ver que no es tan fácil. Hacemos un caso de estudio. Vamos a analizar algo que en teoría todos sabemos, una sección doblemente reforzada. Eso es algo que, bueno, es de dominio público. Una sección típica, 40 por 60, nada extraño. Un concreto de 280 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, que también es muy típico. Y vamos a probar dos cosas. Lo ven a la derecha. Caso 1A, trabajamos con 15 centímetros cuadrados. Eso es aproximadamente 2 veces el acero mínimo de esa sección. Y el acero en compresión, un 35% del acero a tracción. Pasamos a un caso 1B, manteniendo los 15 centímetros cuadrados, pero trabajamos ahora con 65% del acero en compresión. Esa es, digamos, la primera franja de estudio. La segunda, 4 veces el acero mínimo. Porque hago la pregunta, saliéndome un poquito de ese tópico. Cuando diseñamos un edificio en concreto armado, en cualquier software, y nos indica el acero requerido en vigas, ¿alguien en ese tópico ya sabe si ese acero conviene o no, por razones de utilidad? Por ejemplo, si esa viga me da 40 por 60, viga de 40 por 60 me da precisamente 30 o 40 centímetros cuadrados, igual es menor al acero balanceado, pero el hecho de que sea menor al acero balanceado y estemos en un rango, se supone, de falla dúctil, de falla en tensión, ¿es suficientemente dúctil para el R que he establecido? Vamos a ver. Esas son las ductilidades que se obtuvieron de los 4 casos. Lo ven en la parte derecha. μsud 1A, 1B, 2A, 2B. La ductilidad cuando el acero es bastante pequeño, estamos hablando de 2 veces el acero mínimo, está en el orden de 9. 9 o 10. Está en ese orden. 8, 89, 6, 9, 6, 8, 4. ¿Cómo cae la ductilidad cuando vamos a 4 veces el acero mínimo? Que no es un valor tan alto. No es un valor tan alto. Cae casi a la mitad. Prácticamente a la mitad. Ahora, esto, verlo de esa forma, no nos llevaría absolutamente nada, porque son valores que, digamos, están allí genéricos.
Aquí vemos un poquito qué sucedió con estos 4 casos, pero vamos a ver hacia qué los quiero llevar como exposición. Vemos una gráfica que resulta interesante, la de color azul, la superior, estamos hablando de que es la que tiene la menor cantidad de acero, y surge un intermedio que viene a ser un promedio de esas utilidades y que con una gráfica sencilla como esta yo puedo estimar de utilidades para una sección similar a 40×60. De hecho, se puede llegar a hacer incluso hasta prácticamente adimensional, trabajándolo con muchas más cosas que, bueno, no vienen al caso ahora por términos del tiempo de la exposición. Fíjense, ¿qué relación existe entre la ductilidad de la sección crítica que hemos analizado y la ductilidad de entrepiso? Que es hacia donde vamos a llegar. O sea, cómo una ductilidad de una sección, que es la primera que controlamos, incide en toda la estructura. Porque vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Cómo una estructura va a ser dúctil si sus partes que la conforman no lo son? Veamos. Típicamente esperamos puntos de inflexión en las zonas de las mitades de los elementos. Bueno, esto como un caso bastante ideal, pero hay que partir de una premisa. Tenemos un mecanismo de columna débil, viga fuerte, que no es el deseable. Un mecanismo deseable a la derecha de columna fuerte, viga débil, que es lo que se supone todos buscamos en un sistema de pórtico. Y desarrollando, ahí lo que hay es un resumen, las ecuaciones de ductilidad, vemos algo interesante. La demanda de ductilidad para un sistema columna débil, viga fuerte, que repito, obviamente no es el que queremos, tiene un valor de 6 que acompaña la relación de la longitud plástica entre la longitud de la columna libre, mientras que en el sistema de columna fuerte y viga débil el valor es 3. O sea, ya vamos teniendo una relación de que necesitaríamos el doble de ductilidad del sistema si pretendemos que la disipación de energía viniera por una falla plástica de columnas. Eso ya nos marca la necesidad de hacer lo que falla en vigas. Pero ustedes que pueden calcularlo allí, vamos a hacer un ejercicio directo. Si la longitud de la columna fuera 3, que es muy típica, se elimina con el 3. Si la longitud de la longitud plástica se suele asociar a la mitad de la viga, hay muchísimos lineamientos, pero fuese la mitad de la viga, una viga de 60 son 30 centímetros, y la ductilidad de la sección fuera 11, por buscar un número sencillo, 11 menos 1 es 10, por 0,30 es 3, más 1. Estamos hablando de que por cada 11 de ductilidad de la sección crítica, no logro más de 4 de la ductilidad del sistema. Entonces, si la sección yo lo hubiese diseñado con 4 veces el acero mínimo, esa ductilidad era 490, 480, no logramos esas ductilidades. Entonces, un artículo que está contenido en la norma, pero que detrás tiene todo un bagaje de información, pero que a nosotros nos llega simplemente un lineamiento de considere aplicar la mitad del acero en compresión en función a la tracción, aunque es un buen artículo normativo, tampoco está atendiendo a toda la necesidad, porque además no está evaluando toda la edificación que tú estás haciendo. Eso es un primer aspecto que quería, digamos, llamar la atención, porque si vamos a basarnos en ductilidades tan altas, tenemos que ser muy estrictos. ¿Qué hago yo en la práctica? No utilizo valores tan altos de ductilidad. Por 2 razones. Las que ya expuso el ingeniero, evidentemente, de controlar bien el daño, que ya de hecho de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero en segunda parte, porque habiendo estudiado profundamente el tema de las ductilidades, te das cuenta que en el concreto reforzado no hay tales valores de ductilidad. No hay tales valores de ductilidad. Primero, porque, bueno, es muy complejo el tema de los aceros en compresión y tracción, además que cuán dúctil es una sección cuyo acero va variando prácticamente en cada centímetro. Y como segundo aspecto, las estructuras tienden a ser bastante rígidas. Y bueno, en la práctica hemos visto muchas cosas de fallas de
lo que puede generar una mampostería, problemas de columna corta, problemas de sistemas constructivos, problemas, bueno, N problemas que sabemos atenta contra la construcción sana de una edificación y no se alcanzan esos valores de utilidad. Por eso me llama mucho la atención, en el caso de la E030, que adquiera valores tan altos como lo sugiere la C710. Como de hecho lo sugiere la C710. Por ejemplo, por referencia, en el caso de la norma venezolana, el valor de R que utilizamos nosotros para pórticos no pasa de 6, pero en la práctica no usamos más de 5. Bien, ese primer punto es bastante relevante. Tomando en cuenta que hay que aplicar un criterio columna fuerte, viga débil, ya lo vimos en la lámina anterior, sabemos típicamente que esa relación de la sumatoria de columnas debe ser mayor a 6/5 o 1.20 veces el momento en las vigas. Lo importante de ese artículo es que ese MNC y MNB referido a las resistencias nominales son con los aceros reales. Aceros reales. Y yo pregunto, ¿cuántas veces en un proyecto se hace la verificación de un criterio tan simple como este con el acero real de las vigas colocadas? Vamos a hacernos una pregunta adicional. ¿Qué nos llevaría, trabajando con un software que no nos dé el detallado y que no haga las verificaciones automáticamente con eso, qué nos llevaría a hacer una verificación de todos los nodos con el acero real? Para empezar, ¿sabemos el acero real? O sea, ¿alguien modela un edificio? Veamos. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver aquí que un segundo. Un ejemplo muy sencillo. Sé que tengo tanta información acá que ya veremos. Un ejemplo como este. Un edificio dual, tiene muros junto a pórticos. Vamos a esperar que lo abra allí. Esta es la planta del edificio. Así se vería en 3D. Podemos ver sus deformaciones, por ejemplo, ante la carga variable, simplemente para que veamos que tiene un sistema, una malla de elementos finitos. En fin, esto cumpliría en teoría todo lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros vamos a la planta, a cualquier nivel, para reforzar un poco lo que había comentado, y diseñamos esta estructura, va a aparecer un acero requerido en las vigas. Y el primer punto entonces que quiero dejar, digamos, con bastante énfasis es, señores, hay que cuidar el acero real longitudinal en vigas si el sistema que tenemos, como sistema resistente a sismo, depende de que ellas incursionen en el rango elástico. Vamos a ver el acero que pide. Y lo que yo les preguntaba, ¿quién cuando llega a una fase como esta dice, no, el acero no me conviene? Porque es que el acero que está allí no me funciona. Ahora, veamos algo interesante. Supongo que todo el mundo utiliza LETAPS. Es el software predilecto. ¿Qué pasa en esa junta, la segunda junta que tiene 12,27 centímetros cuadrados a la derecha, 9,76 a la izquierda? Son aceros diferentes porque el momento de la izquierda y de la derecha es diferente. Ahora, ¿cuánto habrá en la realidad? ¿Será posible que el acero de la izquierda sea diferente al de la derecha? Pero además, ¿habrá 12,27 o habrá 15? ¿Será diferente esa viga de la que está arriba? ¿Todas las vigas las haremos iguales? ¿O cambiaremos piso a piso, cada 2 pisos, cada 3 pisos? Haremos lo que haría una ingeniería lógica. Optimizaríamos sin llegar al exceso de hacerlo todo diferente.
para no complicar la obra. Como pasaría en estructuras metálicas, no puedes tener 50 tipos de perfiles. Ahora, cuando yo le pido el programa, voy a ese pórtico 4. Vamos a ese pórtico 4 y le digo al programa que quiero ver las verificaciones. Hay dos verificaciones importantes. Una de ellas, evidentemente, es el criterio columna-viga, que en este caso probablemente no tenga mayor problema. Fíjense, son valores altos, aquí no va a haber mayor problema. Sin embargo, estos valores que están aquí están referidos al acero de cálculo. El programa toma los valores sugeridos en el cálculo. ¿Cuánto tiempo les llevaría decirle al programa cuál es el acero real en todos los extremos de las vigas de todos los niveles? ¿Cuántas veces se hace? Entonces, aquí viene el primer término diferente. Diseñar por capacidad es diseñar. O sea, ¿qué es el diseño por capacidad? Que quizás todo el mundo utiliza el término, pero quizás no está tan claro. Diseñar por capacidad es que prevalezcan las fallas de mecanismos dúctiles y se limiten las frágiles. En términos prácticos es que las fallas frágiles se diseñen en función a las resistencias de los mecanismos dúctiles. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la viga? En una viga de concreto reforzado deberíamos tener una falla por corte antes que una falla flexión. No deberíamos. ¿Cómo deberíamos diseñar la viga por corte? En función a la capacidad a flexión. ¿Qué nos dice el programa? Venimos y me va a decir lo siguiente. El acero de refuerzo por corte, expresado en centímetros, esos son valores de centímetros cuadrados por centímetro. Centímetros cuadrados por centímetro de separación. Por ejemplo, el 1161, punto 1161, que está en el tercer nivel, si yo tuviera separaciones de 10 centímetros, estamos hablando de 1.16. Ahora, ese valor cambiaría si yo entrara a la sección. Vamos a ver acá cuánto pedía esta sección. Vamos a ver aquí un momento en el diseño. Quiero ver cuánto era el acero longitudinal. Fíjense, 1223, todos estos valores. Si yo ahora agarro, quito el análisis, y en las secciones, solo por hacer un cambio y lo volvemos a hacer, la sección que tenemos de viga, 40 por 55, vamos a modificarla de una vez por acá. Fíjense, si esa sección la cambiamos y le ponemos un acero diferente, dígame un número, obviamente mayor al que tenía 12 y algo, pongamos 16, por decir un cualquier valor, estamos hablando de 16 y en la parte inferior supongamos 12. Esto habría que hacerlo con todos los elementos. Si no, no hacemos un diseño por capacidad. Estamos haciendo un diseño por condición de agotamiento, pero no basado en la capacidad de los mecanismos dúctiles. Le damos OK. Y bueno, obviamente correríamos la estructura, volveríamos a ver el diseño y empiezan a ocurrir cambios. Y por cuestiones de las propias normativas, sobre todo en el diseño por cortante, que si el corte por capacidad supera el corte gravitacional y se desprecia la contribución del corte del concreto, podemos pasar de valores a veces de .11 a .20, a .25. Ahora, ¿cómo pretender ir a cosas más complejas? Alguien te dice, no, yo quiero hacer un análisis no lineal pushover, yo quiero hacer un análisis dinámico no lineal con interacción sobre estructura, pero a su vez en algunos pisos quiero considerar amortiguamiento.
y ni siquiera somos capaces de hacer lo más básico. Porque ¿esto qué complejidad tiene? Conceptual. No tiene ninguna complejidad conceptual. Ahora, ¿cuántas veces lo hacemos en un proyecto? Entonces, son de las cosas que por lo menos hoy quería destacar. Ya lo diseñó. Vamos a esperar un poco que lo analice. Bueno, igual podemos continuar mientras esto siga, aunque ya creo que ya terminó. Hicimos un cambio allí. Vamos a ver. Bueno, volvemos a diseñar. El programa tomará los aceros que le hemos dado y dará otro valor. Pequeño, que no es tan relevante, puede ser. Ahora, los llevo a otro punto. ¿Cuántas veces en una obra estaba especificado en un plano, no sé, 6 barras del número 6, 6 barras de 3/4, y no sé, se acabó la barra, o no hay, se pidió y ya no hay esa barra? Y alguien viene y dice, bueno, pero si tenía 6 barras de 3/4 y tenemos barras del número 7 o barras del número 8, cambiémosla. Igual si ponemos más y mejor. En términos de la resistencia del elemento, obviamente resistirá más, pero se hará más frágil. La fragilidad llevará a un peor comportamiento de la estructura y sistemas como el columna fuerte, viga débil y el criterio del corte en la junta ya no cumplirán. Vamos a ver lo que pide entonces por el acero de corte. 0,14 aumentó. ¿Que es relevante o no? Dependerá de lo preciso que seamos, de cuánto tiempo le tomemos indicarlo. Si ni siquiera se indica, el error será tal como el siguiente. Imagina que tenemos 5 pisos, cada viga de cada nivel va pidiendo menos, pongámoslo peor, 10 pisos. Por supuesto, como todo se adapta al cálculo, cada vez pide menos, cada vez pide menos, cada vez pide menos, pero cuando se hace el plano, que a lo mejor lo hace un dibujante que no lo calculó la estructura, que no tiene ni idea de lo que se está haciendo, dice, no, mira, vigas del piso 1, 2 y 3 iguales. Vigas del piso 4, 5, 6 iguales. ¿Cómo queda? Esto es otro punto importante, y es una crítica hacia la norma. La norma nos ha enseñado a hacer la revisión columna fuerte, viga débil. Y pretendiendo con ese aspecto, pensamos que cumplimos contra la posible formación de un piso débil. Ahora, eso parte de la hipótesis de que los momentos que se generan en las columnas son bastante similares, cosa que no siempre ocurre. Y 2, si nosotros tenemos un edificio de 10 niveles, ¿cuál deberá ser la dimensión de la columna, la resistencia de ella, para que la viga del piso 10, no la del piso 1, la del 10 falle antes que la columna de abajo? O sea, tenemos garantía de eso en un análisis. Vamos a verlo otra vez. Si yo te digo, vamos a diseñar este edificio, dice, bueno, ¿cuántos pisos tiene? 10. Tú a los 10 pisos le vas a aplicar toda la norma. Es decir, a la viga del piso 10, 9, 8, le vas a aplicar los criterios de utilidad como al de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, esa viga del piso 7 llegará a ceder antes de que las columnas del nivel 1 fallen. Todas son preguntas subjetivas. ¿Cómo lo vas a saber? Estamos acostumbrados en la norma a aplicar criterios individuales. Diseño de una columna, diseño de una viga, diseño de un muro. Ahora, el muro en el piso 5 entrará en cedencia antes de que otros elementos. Eso es el diseño por capacidad.
es diseñar para una jerarquía de comportamiento. Es que yo controle cuál es la secuencia de falla. Por lógica, lo haríamos por ensayo de error. Es decir, si yo planteo que la última viga debe fallar antes que la columna, lo voy a ir probando. Veamos este ejemplo, que aunque está en estructura metálica, es parte de un trabajo que estamos haciendo hoy en día en la universidad como programa del doctorado, que me pareció importante compartir con ustedes, porque tiene que ver con un estudio de variación de rigidez de diferentes pórticos. Vamos a ver lo que fue ese reporte de recerca, como se le dice, un reporte que se hace, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de una estructura metálica, que ya la vamos a ver posteriormente, con 6 niveles, que es la que está acá. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos hablando de la evaluación de la ductilidad de pórticos resistentes a momento en acero, pero que no son muy diferentes a lo de concreto, a nivel de comportamiento, con una rigidez de piso constante, utilizando acero calidad ASTM A36, incluyendo un factor de sobreresistencia en vigas de 1,50. Veamos. ¿Cuál era el objetivo? Pongo un poquito más grande para que se vea, obtener una curva de ductilidad en función a la relación de módulos plásticos, la cual se puede expresar a través de una ecuación permitiendo estimar la ductilidad de un pórtico de forma simplificada. Pero eso trae de fondo dejar muy claro que nosotros podemos influir en esa ductilidad y que aplicar la norma literal no lleva a esa garantía de ductilidad. Veamos, es un modelo de pushover que tenemos la ventaja de que al ser una estructura metálica ya los elementos son dúctiles, no hay acero en compresión, acero en tracción, ya eso no existe. Y se plantea lo siguiente: 6 casos donde, manteniendo la misma viga, vamos a variar columnas desde el HB 300 al HB 550. Pero esa columna la vamos a mantener todo el edificio. Noten lo siguiente: cumplir el criterio columna fuerte, viga débil en acero bastaría con el caso 1B. O sea, una columna HB 340 en la gran mayoría de los casos es más resistente que una viga IP 360. Por supuesto, el siguiente nivel, HB 400, ya lo sería. Vamos a ver qué ocurrió. Hacemos un análisis pushover, sistema de carga lateral, se aplican unas cargas gravitacionales, se hace un análisis obviamente no lineal tanto para la carga gravitacional como para la lateral, y empezamos a ver, pasa que aquí no se va a apreciar, ahorita lo vamos a destacar, se los puedo mostrar en un análisis yo mismo en el SAP. Empezamos a ver aspectos de ductilidad. Resulta que la ductilidad, por ejemplo, vamos a ver si aquí logro, pasa que como está en un color verde no se aprecia tanto, sin embargo lo cambiaré, ¿no? Fíjense, esta era la ductilidad o la curva de capacidad. Empieza una respuesta lineal y luego, por supuesto, tiene una caída que es típica de haber alcanzado su capacidad ya de falla del sistema. La ductilidad máxima de este sistema era 3.205. En la medida que fuimos cambiando, además fíjense el patrón de rótulas plásticas. Las columnas en el nivel 2 fallaron antes de que las vigas de los últimos niveles se enteraran, y algunos puntos ni siquiera llegaron a tener falla. Ahora, la pregunta sería, ¿es suficiente esa ductilidad? Si la respuesta es correcta, es sí, ¿para qué vamos a diseñar los últimos niveles con un criterio de ductilidad si no ceden?
Entonces sorprendería que un edificio de 10 niveles, a lo mejor 5 niveles no tienen que ser especiales, sino ordinarios, y los otros 5 sí. ¿Por qué? Porque el nivel de utilidad que provee el sistema es suficiente para la demanda. ¿No ahorraría el costo? Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? En un análisis tradicional, lineal. No hay un procedimiento en la norma que diga una verificación de la viga del último piso respecto a la columna. En el acero, en el diseño de estructuras metálicas, sí existe tal requerimiento. Se llama requisitos especiales de columna para cargas sísmicas amplificadas. Sí existe. En la CI 318 ese planteamiento no está muy claro. Al seguir avanzando, tomando siempre esta referencia, bueno, empezamos a ver que para el incremento, ahora aquí, en el caso de la columna HB 450 y mejor aún, en el caso de la HB 500, este es el comportamiento ideal. Pero repito, eso no lo valora la relación columna fuerte, viga débil. Porque estaríamos llamándolo de manera diferente. Estaríamos llamándolo columna fuerte, sistema débil. Si es que la columna en este tipo de sistema es el que compromete la estabilidad. ¿Cuál es la utilidad que se obtuvo de ese caso? 4.065. No son tan altas. ¿Cómo logro 7? ¿Cómo llegamos a esos valores de utilidad? La utilidad no es más que no está plasmada allí, pero simplemente es una curva bilineal que busca compensar áreas para tener un modelo representativo y podamos obtener un punto, obviamente, de cedencia y un punto final. Si esto lo complicamos más, le aplicaríamos lo que conceptualmente es un diseño por desempeño sísmico, 3 niveles de sismo, periodo de retorno de 50 años, 475 años, 2000 o 2500 o 3000 años, como lo quieran, y para esos 3 niveles de sismo verificaríamos lo que se llama el punto de desempeño, el performance point. Método de los coeficientes, método del espectro de capacidad, estamos hablando de FEMA 272, 273, 356, FEMA 440, AC 4113, todos esos documentos existen, y es la metodología para comprobar si además de que es dúctil, realmente la demanda se puede cubrir con esa ductilidad. Pero indudablemente esto nos empuja a modelos no lineales. Nos empuja a tomar los requisitos de las normas como mínimos. Tal como se exponía, la norma busca el mínimo comportamiento. El mínimo. Pero no dice, el edificio que tú estás calculando tiene tal R. Dice, pórticos resistentes a momento. Será igual, y de paso utiliza, por ejemplo, la E030 utiliza un factor en función a la poca redundancia. Ahora, refleja la realidad de la poca o mucha redundancia de cualquier estructura que hagamos. Este fue un caso que está en estudio, se está desarrollando, y aquí al final se llegaron a comparar las ductilidades, de tal manera que con una relación de módulos plásticos de columnas y vigas pudiésemos tener una relación directa entre esa relación de módulos y de utilidad, porque parte del objetivo de este trabajo es llegar a una formulación que permita decir, si tu nivel de utilidad requerido es 4, y si eso fuese válido, que le faltan muchos más ejemplos, cuídate de que la relación de módulos plásticos de columnas vigas sea 5 o más. Estamos hablando de un criterio de predimensionado por capacidad y ductilidad. Y luego se llegó a una curva, bueno, que
más que curva parece una recta, una variación lineal casi de esta ductilidad, que refleja que tenemos más ductilidad en la medida de que preparemos el elemento que se supone debe permanecer elástico lo más elástico posible. Pero bueno, estas cosas se desarrollan fuera del ámbito normativo y al final se aplican bajo un criterio personal, pero quizás el aporte que me interesaba dar hoy era simplemente que pudieran ver que hay cosas que van más allá de la norma, independientemente a que en muchos casos tendremos que ir a un control del daño. Caso, pasa que bueno, es que es tanta información, no hemos pasado ni siquiera de la presentación, no hemos pasado ni de la lámina 5. Y tiene 50. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede decir, la ductilidad es 4, seguimos. No hay manera de eso. Porque cada tópico hay que desarrollarlo profundamente. Es preferible hacer menos, pero por lo menos que se comprenda con profundidad. Entonces, dejamos esto acá. Pero quería mostrar un trabajo que, bueno, no lo tengo acá, debería, sí, lo mostraré después, porque fue un trabajo interesante que tiene que ver con algo como esto, es algo similar a esto que les voy a mostrar, que era uno de los modelos que estaban allí colocados. Esto es modelos, sí, estamos hablando de este modelo de refuerzo 1, que simplemente esta técnica, que ese era el modelo cuando iniciamos. Bueno, esta estructura que está aquí es una estructura de concreto, principalmente de concreto, que no cumplía los requisitos normativos. Se incorpora un sistema de, digamos, de pantallas en la dirección más corta, dirección X, y se incorpora un sistema de diagonales en dirección Y. Me llamó mucho la atención que en la E030 los pórticos concéntricos, el R será 7. ¿Qué tan dúctil es un sistema de pórticos con arrastramientos concéntricos? Hacemos ese ejemplo y continuamos. Vamos a ver acá este modelo de SAP 2000. Vamos a ver un caso específico como pórtico con arrastramientos concéntricos. Lo corremos y vamos a ver su respuesta. Porque me llamó mucho la atención de que el sistema tuviese un R de 7 y el de excéntricos fuese 8. O sea, solo diferencia de 1. Vamos a ver. Igual es rápido, tampoco he optado por modelos de pórticos para que sea sencillo de evaluar. Vemos su deformada ante el pushover y bueno, evidentemente las riostras en compresión fallan. Este es el patrón de falla. Era el patrón esperado de falla. Las riostras ceden o pandean y el resto de los elementos conforman lo que llamamos el conjunto elástico, elementos que no deberían fallar, para dejar que un grupo de elementos sean los fusibles del sistema. Ahora, ¿qué tan dúctil es? Es dúctil. Yo trato de seguirlo aquí con ustedes para que vean. Esto sigue por aquí, tiene muchas caídas, una gran caída que son probablemente las riostras del primer nivel, trata de desarrollar otra vez ductilidad, vuelve a caer, no son sistemas dúctiles. Por eso siempre son los sistemas con menor valor de R. Por eso son sistemas que probablemente no deberíamos utilizar si pretendemos altas ductilidades. ¿Cuál debería ser el sistema lógico?
¿qué deberíamos nosotros implementar? Sistemas con pórticos de arrastramientos excéntricos. Cuando tenemos un sistema como este, pórtico excéntrico, ¿cuál es la filosofía de diseño? ¿Qué debería fallar primero? El enlace, la zona central. Ahora, ¿cómo logramos? Porque lo puse como analogía para que se entienda. Imaginemos que yo quiero que falle este enlace, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente, antes de que esta columna y esta arriostra cedan. Hay un procedimiento normativo, directo. La norma nos dice, en el caso del acero estructural, haz un equilibrio de fuerzas inelásticas, asumiendo que en el enlace se genera 1,25 R su N, endurecimiento sobre resistencia por el corte nominal, suma todos los enlaces de todo el nivel, de todos los niveles, y busca la reacción en la columna de equilibrio de toda la suma. Eso mismo que les decía en el caso de los pórticos a momento. Es decir, aquí el objetivo sería que se pudieran formar todas las rótulas plásticas en los enlaces antes de que las riostras fallaran. Digamos, ese es el objetivo. La ventaja aquí en el acero estructural es que sí hay un procedimiento, pero el programa lo aplica. ETAP lo hace, SAP 2000 lo hace. No. No aplican esos requisitos. Bueno, hay muchas cosas que no hacen. Entonces, que no viene al caso en este momento. Ahí están las fallas. Por ejemplo, ¿qué nivel de deformación para el paso 5? Vamos a decir, tenemos la deformada. Este es el paso número 5. Estamos hablando de que aquí hay 11 centímetros. Yo debería mirar el estado de rótulas plásticas y deformación para el nivel de deformación esperada asociada a la deriva inelástica. En el caso de la E030 se limita a 0.007. ¿Correcto? Una deriva bastante estricta si consideramos que prácticamente es un valor genérico. ¿Cuál será la condición para esa deriva con esto? Bueno, es importante verlo y esto es lo que mostraríamos. Vamos a quitarle aquí para que no nos quite el sonido. Vamos a quitar el sonido y vemos la deformada. Esto es lo que debería ocurrir. A simple vista se ve muchísimo mejor que el sistema concéntrico. ¿Por qué? Porque ese enlace, link, disipa energía. Lo que pasa es que como todo en la vida es bueno y peligroso. Si se diseña mal, se cae el edificio. ¿Cuál es la curva de capacidad? Fíjense la curva. Arranca por aquí y hay muchísima ductilidad. Estamos hablando de utilidades de 10. 10. Precisamente por esto, en normas, digamos, en la mayoría de las normas, le dan los mayores valores de ductilidad a estos sistemas. Hoy en día existe otro sistema que quizás se conoce poco, que es el de pandeo restringido, que simplemente busca restringir que el elemento de riostra pandee, igualando su capacidad de tracción y la capacidad a compresión. Pero bueno, no hay tanto tiempo para abordar todas estas cosas. Quisiéramos pasar horas viendo todos estos resultados, pero evidentemente no hay tanto tiempo. Y bueno, estábamos en esta fase yo les había expuesto
la necesidad de que en concreto armado se diseñara por capacidad. Ahora lo podemos pasar mucho más rápido porque esto es algo que ya vimos. El corte depende de la capacidad de flexión y la capacidad de flexión depende del acero real. Ese acero real lo vamos a estimar con un factor de sobreresistencia de 1.25 y con el acero que definitivamente hayamos colocado de la sección. Hay que cuidar, por supuesto, el acero transversal. Hay que cuidarlo por una razón muy simple. Controla el pandeo de las barras, da confinamiento, permite mejor adherencia entre el acero longitudinal y obviamente brinda la resistencia por cortante. El punto del acero transversal en vigas como en columnas es algo clave, pero siempre por capacidad. Aquí vemos un poco lo que es la disposición de empalmes solapes, que en la zona central se suele empalmar en la parte superior, justo en el medio del tramo, y en el acero inferior luego de la zona de confinamiento. Y hago énfasis porque en muchos proyectos se ve que esos solapes, primero, no cumplen esa disposición y segundo, se suelen hacer incluso hasta en el mismo sitio, que es muy penalizado por razones de fragilidad. Demanda de fuerza cortante en columnas por capacidad de flexión. ¿Cuál será el cortante que llega a una columna para cuando las vigas incursionan en el rango inelástico? Hay que hacer un equilibrio de fuerzas. Los momentos que se transfieren a la columna no son los del ETAPS, ni del SAP, ni del MIDAS, ni de ninguno. Son las capacidades de las secciones. Las capacidades de las secciones. Que dependen, repito, del acero real. Vemos la disposición de la columna en su parte vertical. Un punto importantísimo tiene que ver con el chequeo o revisión del corte en la junta. Quizás el peor de todos los chequeos, el que casi nunca da. ¿Recuerdan el modelo, cuando termine aquí la presentación, que teníamos del sistema dual? Cuando la relación con una fuerte viga débil está en 3, 4, el corte que llega a la junta por el equilibrio inelástico del sistema está al límite. Revísenlo. Simplemente en un programa como el ETAPS van y piden el corte en la junta y verán sorpresivamente cuál es el valor que tiene. Eso implica tener que colocar secciones de columnas suficientemente grandes para prevenir esa falla y no quedan las fallas, no quedan las secciones pequeñas. Ahorita cuando termine aquí la presentación, si me quedan 5 minutos lo muestro. Todo esto se aplica en la práctica, era parte de lo que preguntaba. Se hacen todas las verificaciones por capacidad utilizando el acero real. Aplicando todos los requisitos normativos, en realidad, ¿cuán dúctil será la estructura? Bueno, creo que hemos visto estos temas. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? ¿4 minutos? Ok. En el caso del acero, hay una ventaja importante. Ya partimos de un elemento dúctil, pero ¿dónde está el punto neurálgico, el punto más crítico en el acero? 1, pandeo local. Por eso las normas han hecho grandes esfuerzos por clasificar las secciones como las llamamos secciones de alta ductilidad. Control del pandeo local en alas, control del pandeo local en alma. Pandeo lateral torsional en vigas. Algo muy típico y por eso la norma es muy exigente en controlar esa máxima longitud no soportada. Si nosotros no cumplimos con esto, el sistema no va a entrar en una condición plástica. Simplemente, en el caso de la flexión, se quedaría en una falla, digamos, de pandeo lateral torsional y no queda en el rango de plasticidad. Y también se aplica el criterio con una fuerte viga débil, evidentemente. Ya lo habíamos mencionado en el caso del concreto. Hay un punto importantísimo que es el chequeo de la zona del panel, así como en el concreto armado el nudo puede no cumplir. Igualmente las columnas con perfiles de alma abierta, estamos hablando de que ahí se genera una falla importante en lo que es la zona del panel que se resuelve agregando planchas adosadas al alma. Y por eso es muy típico ver en las conexiones precalificadas que las
que en el alma se incorporen a cada lado planchas adosadas. Estas verificaciones, un programa como el ETAP las da, pero tiene, vamos a decirlo, un asterisco bastante grande. ¿Cuál es el asterisco? Las rótulas plásticas las asume en la cara de la columna y no a una distancia, que es donde ocurre en función a la conexión. Y vemos en la parte final lo que son las conexiones precalificadas a momento, la conexión en plate, la de viga reducida, la soldada, la voltage flange plate, que también es muy utilizada, y haciendo como cierre lo que expliqué al principio, estas conexiones que hoy en día las tenemos validadas en hojas de cálculo y bueno, ha sido parte del trabajo fuerte que se han hecho durante muchos años. Es grato contar hoy en día con un programa como el IDEA Estática Connection, donde con el criterio adecuado se puedan estudiar. Porque el hecho de tener el software no significa que sabremos interpretar lo que allí ocurre. Entonces, bueno, es parte, digamos, de lo que estaba. Y aquí había al final si la presentación la compartiré, unos valores de sugerencia en función a los criterios columna fuerte y viga débil, de cómo relacionar los módulos plásticos de columnas y de vigas. Bueno, no me extiendo más. Hubiésemos podido pasar, no sé qué cantidad de tiempo hablando, pero bueno, son las reglas del juego. Comento de la masterclass. Bueno, si quieres, coméntalo tú aquí. Tenemos programado este miércoles y jueves, ¿no? Antes era lunes y miércoles, ahora es miércoles y jueves. ¿A qué hora me recuerdas? De 6 a 10, una jornada de 2 sesiones de masterclass sobre estos tópicos. Se va a abordar el tema de diseño sismo resistente en acero, en concreto, análisis no lineal, diseño por desempeño. Vamos a ver las implicaciones, pero ya con mucho más tiempo, estamos hablando de 8 o 9 horas de masterclass, que evidentemente viene a ser una extensión bastante importante de todo lo que se ha expuesto o lo que he podido exponer hoy. Y bueno, se pueden poner en contacto, digamos, con los organizadores del evento, en este caso con Mariano, para quien esté interesado en asistir a ese evento. Lo otro que quería comentar, no sé si hablamos del máster o... Bueno, si quieres sube para que... Yo también. Me tienes que pasar el 5% del evento, de la ganancia del evento. Fíjense, nosotros desde el año pasado estamos desarrollando unos másteres, maestrías profesionalizantes. Vamos a ver un poco el catálogo, porque lo comento porque se va a sortear, ¿no? Una plaza para el máster. Como parte digamos, de la colaboración que estamos haciendo nosotros como grupo, la intención es que al menos alguien de los que han asistido y han aguantado todo este tiempo, puedan tener un máster. ¿Qué hay en el máster? Antes que les muestre el catálogo, ¿qué hay en el máster? Fíjense. Y quizás lo trataré de explicar con mucho, digamos, con mucho énfasis, porque el objetivo del máster me parece importante. Es preparar a los profesionales para hacer proyectos sismoresistentes de edificación. No diseñar, hacer proyectos sismoresistentes de edificación. ¿Qué implica? Ver todas las normativas latinoamericanas. Está Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, México, Venezuela, la de Argentina, casi todas están. Hay un enfoque principal de las bases del diseño sísmico. El origen de la parte sísmica, el uso de espectros, toda la parte inelástica, todo lo que una persona debería saber en la dinámica de estructuras. De hecho, hay ejemplos en la E030. Tenemos estudiantes de Perú. Por otra parte, se aborda un bloque dedicado al comportamiento de secciones de concreto armado, haciendo énfasis en ductilidad. Utilidad de secciones a flexocompresión, a flexión, de sistemas de pórtico. Ahí se hace la introducción incluso a lo que pasaría en el sistema de la edificación. Un bloque 3 que se enfoca en el estudio de los sistemas estructurales, pórticos a momento,
pórticos de muros, muros, sistemas duales. Hablamos también de prefabricados, losas, todo lo que son componentes estructurales individuales. Pasamos a un bloque 4, donde entonces ahora planificamos un proyecto. Se ve vulnerabilidad sísmica, microzonificación sísmica. Vemos predimensionado para diseño sísmico. Y entran 4 plataformas: CIPECAD, Robot, Midas y en este caso se suma ETAPS. Estamos hablando de 4 plataformas. Se hacen muchísimos ejemplos donde la persona evidentemente ya lleva un rato estudiando y ahora tendrá que validar manualmente muchos aspectos implícitos en los software y surgirán cosas interesantes. Luego de esa fase se ponen 4 proyectos que deben resolverse 2. Entonces les muestro al menos uno para que vean el de Perú. Casualmente, el de Perú es el siguiente. Vamos a ver el que actualmente es de Perú. A ver qué le miran a ese proyecto. Vamos a buscarlo acá. En el caso de ese proyecto de Perú, estamos hablando de esto. Fue un proyecto que se sugirió hacer en ETAP y vamos a ver el enunciado. Fíjense a lo que una persona tendría que enfrentarse. Este es el primer proyecto de varios. Bueno, la idea es, hay un planteamiento, obviamente, hay que resolver un proyecto con unas condiciones, con la E030, limitaciones de deriva, hay que hacer todo el análisis sísmico, hay unas condiciones de materiales y se da una geometría un poco interesante. Hay que resolver un proyecto. Resolver el proyecto es dar alternativas, porque debería ser como se dijo que era. Y todo eso no se logra en un día. Porque plantear una solución de esto, hay 4 o 5 versiones del modelo, que se hace, se ponen muros, no se ponen muros, lleva aislamiento, no lleva aislamiento, es dúctil. Habrá que ver. Y la persona deberá entregar los planos del proyecto, el modelo, como si se le hubiese contratado el proyecto. Entonces, claro, es vivir una experiencia en algo de lo que si se caería, no pasa nada. Lo peor que puede ser es que salió mal la persona, pero se supone que lo que queremos buscar es que la persona pueda aprender lo que en una oficina de proyectos se necesita. Y luego al final tendríamos la parte de cimentaciones. Hay un bloque dedicado completo a la interacción suelo-estructura y el último bloque es diseño por desempeño, control, aislamiento y amortiguamiento. O sea, todo lo que de alguna manera se ha discutido en gran medida de aquí. Ahí vemos cómo influye la interacción suelo-estructura, cómo hacer edificios con aislamiento, con amortiguamiento, diseño por desempeño, bueno, en fin. Esa es la intención. Pueden buscar la información en www.e-sigurat.com. Después se lo pasaremos, supongo. Bueno, una mano que sea... la mía no es, lo puedo asegurar. Muévelo primero aunque sea un poco, porque se justifica, porque nadie dice que estás viendo los números. ¿Ahí hay uno? Sí. ¿Ah? Ah, el tercero. ¿Así es? No sé si me está diciendo la verdad o... Sí, así es. No sé. Ah, entonces no digo nada de este. Bueno, es un poco triste, pero este era el número 02854. No lo sé. Otro. Tienes que moverlo. Okay. Sí, estoy moviéndolo con la mano.
02874. Está un poco sospechoso, ¿no? No lo sé. Que venga, no sé, es que yo no tengo ni idea de esto. ¿Tú? Pues tenés que, no sé, hasta varias veces, así. Que por... Ajá, así está mejor. Contaré que no sea 028. No sé, igual es 028. Bueno, de ese número de estar repetido todo el tiempo, 12. 02812. No, está mal. No lo sé. ¿02812? 02812. Sí. Bueno, gracias por asistir. Fue un placer estar con ustedes y bueno, siempre a la orden. Ya para terminar muy rápido, porque nos ha comido el tiempo, muchas gracias. Estad atentos a nuestros eventos. El año que viene volveremos a hacer este evento más y mejor. Y agradeceros a todos porque habéis estado aquí como valientes. Y a Luz y a todos los ponentes, muchas gracias. A ti. ¿No es?